Bé, bon dia de nou a tots. Buenos días a todos. Después de la sesión que hemos tenido anteriormente sobre el tema de las ideas y los valores, un poco más en detalle en temas económicos de la situación actual de la economía, ahora vamos a aterrizar un poquito más en lo que es además nuestra profesión. El título de la sesión se llama Horizontes y cambios de la normativa de auditoría, que es muy apasionante, como todos podéis entender, y sobre todo ahora, en la que, bueno, recientemente se aprobó la directiva europea, que ha entrado en vigor justamente hace escasamente 3 semanas y que se aplicará pues, en el año 2016, en junio de 2016. Hay muchas cuestiones que esa directiva tiene en relación a nuestra profesión, y de lo que se trata ahora es de ver cómo se transforma o se transfiere esa directiva a nuestro país y, en definitiva, a nuestra profesión. Para hablar de este tema contamos hoy con 2 expertos en el asunto, obviamente, como no puede ser de otra manera. A mi izquierda, en primer lugar, tengo a Enrique Rubio Herrera, que es el subdirector general de la norma técnica de auditoría del ICAC. Y también a su izquierda está Stefan Mundorf, que es socio de PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. Yo, sin más, le voy a dar la palabra en primer lugar, y como puede ser de otra manera, a Enrique, para que nos explique su visión de cómo va a ser transpuesta la directiva o qué temas son más interesantes de comentar ante la audiencia y, sobre todo, me imagino que temas relacionados con el calendario, las opciones que da la directiva, etcétera, ¿no? Adelante, Enrique. Vale. Bueno, en primer lugar, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Agradezco la invitación a los organizadores por querer contar conmigo en esta sesión o en esta actividad divulgativa, ¿no? Además, veo el éxito de la convocatoria, ¿no? De todo, y bueno, es lógico también, ¿no? Visto el programa y la calidad de los ponentes que me acompañan, excluyéndome a mí, claro. Yo soy una convidada de piedra. Estoy aquí con Stefan, que es el que os va a dar todo el input. Antonio decía algunas cosas que de verdad que a mí se me escapan, ¿no? Porque es verdad que esta propuesta, este proyecto, bueno, el proyecto de transposición en sí, bueno, pues la normativa comunitaria nos da 2 años y bueno, parece ser que hay una cierta prioridad, ¿no? Mi propósito de contaros lo que viene con los vientos de la Unión Europea en esta sesión es, bueno, pues contaros un poco los objetivos que persigue la normativa europea, los principales elementos de modificación que incorporan y los instrumentos que utilizan, ¿no? Más allá de cómo se va a incorporar aquí en España, ¿no? Pues a veces es una pregunta que yo también me autopregunto, ¿no? Pero bueno, efectivamente eso será cuestión de apretarse los puños y trabajar hacia adelante, ¿no? Bueno, pues como os comentaba, quisiera, bueno, pues hacer un repaso primero muy breve al contexto y los antecedentes en que se aprueba esta reforma, a los objetivos que trata de perseguir la Unión Europea y luego pues trataré de indicaros, bueno, pues lo que entiendo yo que son las principales modificaciones del reglamento y de la directiva de la Unión Europea, ¿no? Empezando, bueno, pues por el comienzo, ¿no? Oye, pues antes, ¿en qué contexto se produce y por qué se regula nuestra actividad de auditoría de cuentas? Esto es algo que ya todos es conocido. La directiva del 2006 supuso un hito importante en la regulación de la actividad de cuentas, por cuanto que pasó de un sistema de, digamos, autorregulación a un sistema de supervisión pública. Fue un punto de inflexión en cuanto a las regulaciones, ¿no? Porque venían a regularse ya determinadas cuestiones relacionadas con el ejercicio de la auditoría, empezando por las normas de registro de autorización, continuando con las de formación continuada y terminando con las normas de objetividad e independencia, ¿no? Y luego se regularon otras cuestiones relacionadas con la revisión de control de calidad, requisitos estrictos para las entidades de interés público y demás, ¿no? Y es ahí en la directiva del 2006 donde ya se consagra esa función de interés público que los auditores realizan. ¿Y qué es lo que justifica la regulación? La directiva del 2000, la Unión Europea tardó pues hasta el 2006 en decirlo, nosotros ya en el 88 y el Tribunal Constitucional en el 93 pues ya hablaba de la relevancia pública, de esa función de interés pública que hacen los auditores, ¿no? Entendida, bueno, pues como esa confianza que se atribuye a la información financiera económica, que permite, digamos, otorgar mayor integridad a esa información financiera auditada
y que facilita ese mejor funcionamiento de los mercados, ¿no? Esto en el 2006 y un poco las justificaciones de por qué se regula la actividad, ¿no? Bueno, ¿por qué se modifica, ¿no? Uno puede pensar, bueno, acabamos de completar la transposición en el año 2010-2011 y ahora nos viene la Unión Europea con el 2014. Bueno, pues hay que ponernos a pensar desde el ámbito de la Unión, de la mente europea, ¿no? Venimos de una directiva del 2006, han pasado prácticamente 8 años y con un proceso, pues como ya todos sabéis por desgracia, pues en un contexto de crisis. Bueno, pues en ese momento, en ese contexto, desde la Comisión Europea se plantea la necesidad de establecer los mecanismos necesarios para fortalecer sobre todo la información del sector financiero, ¿no? Y ahí el comisario Barnier se plantea pues, la necesidad de plantear una triple reforma. Por un lado el sector bancario, las agencias de rating y los auditores. O sea, realmente se están planteando cuál ha sido el papel de los agentes sociales, no solamente de los auditores, en ese papel, en esa crisis, ¿no? Ya conoceréis todos el libro verde, donde se lanzaron una serie de preguntas, 38, que iban desde la propia función del auditor, sus canales de comunicación, su información, sus normas de gobernanza, objetividad, independencia, o sea, una serie de cuestiones bueno, que se lanzaron, digamos, para ver cómo estaba, qué es lo que se percibía del auditor, ¿no? Y en ese contexto, bueno, también se van poniendo de manifiesto una serie de deficiencias, ¿no? Que, bueno, pues eso se puede leer en los memorándums que tiene publicada la Comisión en relación con su propuesta que luego lanzó, ¿no? Bueno, pues empezaron a detectar deficiencias en los informes de auditoría, deficiencias en el deber de independencia por la existencia de relaciones prolongadas, por la existencia de prestaciones de servicios adicionales de industria de auditoría, dudas surgidas en relación con la información financiera de aquellos sectores o en aquellos sectores que estaban empezando a tener un protagonismo en la crisis, y eso daba lugar también a una merma a la confianza en el informe de auditoría. Y luego, bueno, pues como señalamos aquí en cuarto lugar, pues la preocupación que tiene con la concentración del mercado. Esto es una cuestión novedosa que luego también se incorpora a la normativa comunitaria con respecto a la directiva del 2006, ¿no? La Comisión estaba preocupada por la concentración del mercado en la alta esfera, digamos, en el punto más alto de la pirámide, digamos, y la dificultad que encontraba también las pequeñas y medianas firmas para expandirse, ¿no? Bueno, pues de esto se deduce o resulta para la Comisión la necesidad de mejorar el marco normativo que tenía fijado en el año 2006. Y, digamos, aquí pues, os expongo, digamos, los 7 puntos principales de interés que tenía la Comisión en abordar ese punto. Bueno, el primero era la brecha de expectativas, que ya todos hemos leído mucho sobre la necesidad de reducir la diferencia de expectativas de lo que realmente es una auditoría, de lo que se espera de una auditoría, ¿no? Y para eso la Comisión, ¿qué es lo que pretende? Bueno, pues dar mayor valor informativo de lo que hace el auditor. Ya veremos cómo. También pretende fortalecer el régimen de independencia. Es la primera vez que incorpora una lista, que lo habéis oído hablar vosotros, la lista negra de servicios prohibidos y también de limitaciones temporales en cuanto a los honorarios y en cuanto al tiempo también. Mercado de auditoría, otro problema otro punto de interés, quería abrir o tener un espacio sin fronteras en el marco de la prestación de los prestadores de servicios de auditoría. Lo que os comentaba antes, la concentración del mercado. Se incorporan medidas tales como incluso eliminar las restricciones que había de derecho a la entrada del capital social de las sociedades de auditoría. Esta es una medida que finalmente no se ha incorporado, por eso la cito ahora. También, bueno, aquí se incorporan pues, los incentivos, más que incentivos, no, en la propuesta de la Comisión había obligaciones en cuanto a las auditorías conjuntas. En quinto lugar, otra de las preocupaciones era, bueno, pues el marcos normativo, las normas de auditoría, ¿no? O sea, tener un corpus único, ¿no? Y en sexto lugar, pues tendría la necesidad la Comisión de fortalecer la supervisión, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario. Y luego ya en séptimo lugar, pues una de las cuestiones también que planteaba era el tema de la simplificación de cargas, ¿no? Yo creo que todos habéis escuchado pues esos aires que vienen de la Unión Europea. Luego me centraré más en ello, ¿no? De la Unión Europea, incluso de aquí, ¿no? Pues que se califica la información financiera como una especie de carga administrativa, ¿no? Y ya la auditoría también. Entonces, claro, dentro de esos aires, pues la propuesta de la Comisión en 2011 pues ya venía
con alguna idea, como por ejemplo eximir de auditarse las entidades pequeñas, o incluso para las entidades medianas, pues incorporar el principio de aplicación proporcionada, como decía la Comisión, o incluso facultar a los Estados miembros para también eximirlas de auditarse, ¿no? Estas eran las propuestas de la Comisión, ¿no? Algunas de ellas, pues sobre todo en estas dos últimas, pues no se han incorporado finalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues los objetivos de la reforma. Evidentemente, si la crisis lo que provoca es una crisis de confianza en la información financiera, pues lo que entiende la Unión Europea es que para salir de este paso el sentido común es vamos a fortalecer esa confianza en la información financiera, ¿no? Y en lo que a la auditoría se refiere, pues vamos a incrementar la calidad de la auditoría, ¿no? La calidad de la auditoría va a reportar o va a contribuir a esa mejora, ¿no? ¿Cómo? Pues a través, digamos, de 4 grandes objetivos que podemos poner aquí. A ver, la directiva del 2006 regulaba, como os comentaba, determinados aspectos con unos mandatos muy mínimos, y lo que pretende la Unión Europea ahora es ir avanzando en la convergencia de todo el conjunto de normas. ¿Para qué? En primer lugar, pues para tratar de incrementar la transparencia y la confianza en los operadores, en los servidores de auditoría. O sea, que se conozca realmente qué es lo que ofrecen, qué es lo que trabajan y cuál es el sentido de su opinión, ¿no? Y en ese sentido lo último que pongo en la ventanilla abajo, ¿no? Es necesario clarificar el papel del auditor. Todos conocemos qué es un informe de auditoría y cuál es la opinión, pero también se es consciente de que las partes interesadas pueden no estar o no ser conscientes, valga la redundancia, de las limitaciones inherentes a un trabajo de auditoría, ¿no? No conocen el concepto de importancia relativa en algunos casos, las cuestiones derivadas de las técnicas de muestreo, la responsabilidad en relación con la detección de fraudes. Bueno, pues es necesario reducir esa brecha de expectativas que comentaba anteriormente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se da un paso más en la necesidad de clarificar el papel del auditor. ¿Cómo? En primer lugar, a través de incrementando las dosis de información pública, que es el informe de auditoría. Va a haber 2 tipos de informes de auditoría: el informe de los auditores normales y el informe de los auditores de entidades de interés público con mayor contenido informativo. A la vez, estos auditores deben, como lo siguen haciendo ahora, emitir los informes anuales de transparencia. Se incrementa en parte, no sustancialmente, contenidos en el informe anual de transparencia. Y luego, además, se incorpora la necesidad de emitir un informe escrito, ya es un informe de carácter interno, al comité de auditoría, en el caso de los auditores de entidades de interés público. Esto, en este sentido, bueno, ya luego me detendré en las funciones del comité de auditoría, ¿no? Pero lo que se trata en este sentido es seguir contribuyendo a esa mejora en la confianza en la información financiera por parte del comité de auditoría, en cuanto que forma parte de los mecanismos internos de la entidad auditada. Evidentemente es idóneo para tratar de minorar los riesgos que puedan tener la entidad, pues operacionales de cumplimiento, de financieros y demás. Entonces, es necesario también contar con determinada formación que le pueda dar el auditor. Y luego, por otra parte, se atribuyen importantes funciones al comité de auditoría en cuanto a la selección del auditor y en cuanto al reforzamiento de la independencia, ¿no? Cuestiones estas que están muy ya incorporadas en nuestra normativa, ¿no? Sobre todo con las recientes modificaciones. El segundo de los objetivos, os comentaba, o sea, para reforzar la calidad, pues el medio básico es reforzar la actitud de disciplina profesional y la independencia, ¿no? Nosotros partíamos de un artículo 22 de la Directiva del 2006 que se basaba, bueno, pues en un conjunto de principios mínimos, digamos mixto, ¿no? Por una parte el sistema de amenazas y salvaguardas, acompañado con una invitación a los Estados miembros de que pudieran incorporarse restricciones o prohibiciones o limitaciones, ¿no? Como era en nuestro caso. En la directiva del 2014, bueno, se acrecentan y se incorporan requisitos mucho más estrictos, ¿no? Que luego veremos. Y en el caso de los auditores de entidad de interés público, bueno, pues se incorporan unas, digamos, de las principales novedades en la normativa comunitaria, ¿no? Primero, es la primera vez que desde el punto de vista de la Unión Europea se incorpora una lista de servicios prohibidos. Se entiende, es verdad que se establecen algunas excepciones y algunas autorizaciones para los Estados miembros. Y luego se establecen limitaciones de honorarios. 2 vías. Una, en relación con los honorarios que percibe por los servicios de auditoría, y otra por concentración de entidad de auditoría. La primera, pues la Unión Europea entiende que es pues para evitar que se sienta cautivo el auditor por recibir muchos honorarios por otros servicios de auditoría. Y la segunda, que es algo muy parecido a lo que tenemos aquí en España, pues la concentración de honorarios, que lo que pretende evitar es una dependencia financiera, ¿no? Real o aparente. Y luego la cuarta medida,
para reforzar esa independencia, para evitar esas relaciones prolongadas que puedan mermar la actitud del ciclismo profesional, pues se establece por primera vez la rotación externa, ¿no? o un periodo de duración máxima para los auditores, de firma y no internas, ¿no? como tenemos actualmente. El tercero de los grandes objetivos es el de abrir el mercado. Os comentaba antes, una cuestión novedosa que en la mente del regulador comunitario pues esté este propósito, ¿no? que antes no estaba tanto en el 2006. Aquí podríamos distinguir tres medidas, las dos primeras que se aplican a todas las entidades, a todos los auditores. La primera de ellas tiene que ver con la prohibición de, muchos habéis visto, tanto publicadas como leídas en los pliegos de cláusulas, incluso de organismos públicos, cláusulas limitativas a favor de determinadas entidades auditoras. Bueno, pues estas se declaran nulas de pleno derecho. No solamente con la idea de facilitar una mayor elección y una mayor expansión de todos los auditores, sino sobre todo, dice la Unión Europea, para asegurar el ejercicio del derecho de la Junta General a elegir libremente el auditor, ¿no? Y que no se venga impuesto por condiciones introducidas o impuestas por terceros en relación con la selección del auditor de cuentas, ¿no? La segunda tiene que ver con lo que llamábamos el pasaporte europeo, que ha quedado algo matizado, ¿no? Pues de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues estamos en un espacio sin fronteras y debe estar garantizada la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento, ¿no? Bueno, pues en ese caso, en virtud de ello, se debe facilitar que los auditores presten servicios más allá del Estado o fuera o del Estado miembro donde está inicialmente registrado, ¿no? Eso a la vez va a facilitar también la integración del mercado. Bueno, lo que es verdad es que en este caso, para asegurar la calidad de la auditoría en el Estado miembro de acogida, o sea, para que el español que puede ir a Francia pueda auditar, pues evidentemente tendrá que conocer la normativa nacional, sobre todo la jurídica, que es relevante para el ejercicio de la auditoría allá en Francia. Pues en ese caso, a la autoridad francesa se le permite imponer lo que llaman una medida compensatoria, que es a elección de la autoridad competente o del Estado miembro, que será o bien superar un examen de aptitud profesional o bien un periodo de prácticas como mínimo de 3 años, ¿no? El examen de aptitud solamente vendrá referido pues, a aquellas materias jurídicas cuyo conocimiento se requiere para ejercer la auditoría. No se trata de volver a examinar a un auditor de lo que ya se sabe que es, ¿no? Esto sería con carácter general, ¿no? Y luego, con carácter específico para los auditores de entidad de interés público, pues hay dos medidas, las dos primeras, que es los incentivos para auditorías conjuntas. Eso en la comisión, la propuesta de la comisión, en algunos casos obligaba a realizar auditorías conjuntas y aquí ahora se ha quedado pues una especie de invitación, de incentivo para auditorías conjuntas. ¿Por qué? ¿Por qué se entiende la Comisión o la Unión Europea que esto viene a facilitar, expandirlas o facilitar el mercado o la expansión del mercado? Bueno, entiende que cuando en una auditoría conjunta quienes participan son pequeñas o medianas, ello lo que va a facilitar, es una mejora en el perfeccionamiento de sus conocimientos y, por tanto, una mayor especialización en determinados sectores, y eso a medio, largo o largo plazo puede facilitar su participación también en auditorías, digamos, de entidad de interés público o de mayor tamaño de las que estaban habituadas, ¿no? Eso a medio o largo plazo entiende que va a abrir el mercado de operadores o prestadores de servicios de auditoría en el ámbito, digamos, más alto, ¿no? Lo mismo pasa también con la licitación para seleccionar a un nuevo auditor, ¿no? Hay una medida de rotación externa que ya os he expuesto, y esa se puede prorrogar en algunos casos cuando existe o se realiza un periodo de selección público, regular y obligatoria. Si participan estos auditores pequeños y medianos con esa misma finalidad y con ese mismo propósito, puede llegar también a abrir el mercado o por lo menos los ofertadores de servicios, ¿no? Eso es lo que dice la Unión Europea, ¿no? Se me olvidó decir al principio, pero bueno, como estáis viendo, os estoy tratando de transmitir lo que pone el texto comunitario. Luego ya habrá que ver si la práctica pues le da la razón o no en cuanto a la consecución de esos objetivos, ¿no? Y luego hay una cuestión que también dice la Unión Europea que con ello trata de abrir el mercado, ¿no? Que es mediante la rotación externa y obligatoria, ¿no? Bueno, pues ahí os pongo además con cierta idea, pues que eso es una idea de la Comisión, que particularmente pues yo no comparto, que la rotación o el cambio de firmas en entidades de interés público de elevado tamaño pues vaya a abrir el mercado.
Posiblemente pues sean cambios de cromos o cambios, pero bueno, habrá que verlo. Esto es a título particular, ¿no? Y luego el cuarto de los objetivos, es necesario conseguir una unificación en el mercado, evitar una fragmentación del mercado y, por tanto, vamos a ir convergiendo, ya hemos dicho, en la aplicación de las normas, no solamente las de auditoría, las de ética, las de independencia, todas las que se regulan, en todos los aspectos que se van regulando en la normativa. Y también es necesario ir convergiendo no solo en la aplicación, sino también en su vigilancia y control. Y a mí me ha sorprendido, bueno, ya desde el 2011, una de las cosas que cuestionaba la Comisión Europea era la deficiente implementación de los Estados miembros de la Directiva 2006. Y cuando ves los textos comunitarios y cuando ves ahora los considerandos, te das cuenta de que ha debido haber muchos Estados miembros que no han debido cumplir con sus funciones o con su transposición. Porque que digan un considerando que es necesario que los Estados miembros se doten de las medidas sancionadoras necesarias para asegurar el debido cumplimiento, pues no sé, pensábamos que todos estábamos en la misma situación. Resulta que, bueno, pues ahora es necesario un considerando, poner eso y demás. Bueno, esto no va a tener prácticamente ningún efecto práctico en nuestro Estado, en nuestra normativa, ¿no? Y luego, bueno, pues se van incrementando competencias, se atribuyen algunas competencias, como os pongo al final, en las dos últimas, relacionada, pues evidentemente, con una cuestión que preocupa, la estabilidad financiera y los posibles riesgos sistémicos que en este caso pudieran derivarse en relación con las entidades financieras calificadas de sistémicas. Y luego, pues en relación con el mercado de auditoría, ¿no? Con esa preocupación que tiene la Unión Europea, pues se atribuyen determinadas competencias en la vigilancia de la evolución del mercado de auditoría, de los posibles riesgos de concentración, de los fallos de riesgo sistémico, del funcionamiento del comité de auditoría y demás, ¿no? Estos serían los 4 grandes objetivos que persigue la normativa. ¿Cómo? ¿Qué utiliza? ¿Qué instrumentos? Bueno, pues eso ya lo habéis escuchado. Por primera vez, bueno, pues hay 2 instrumentos normativos que regulan un mismo ejercicio, en el ámbito de la auditoría de cuentas me refiero. Hay una modificación de la directiva del 2006 que regula, pues como pongo ahí abajo, una serie de medidas horizontales que se aplican a todos los auditores de cuentas, ¿no? Y que viene a incorporar, bueno, pues hasta como tal directiva, pues incorpora una serie de opciones que tienen que ser aplicadas o implementadas por los Estados miembros, ¿no? Ahí pongo 51, pero bueno, son opciones, ahí incluyen opciones de Estados miembros, opciones de autoridades competentes y demás. ¿Por qué se regula a nivel comunitario? Tanto para una directiva como un reglamento, pues deben cumplirse, digamos, lo que llaman 2 principios, el de proporcionalidad y el de subsidiariedad. Este último es, la Unión Europea regulo, o sea, porque los objetivos que pretendo cumplir no se pueden satisfacer de forma unilateral por los Estados miembros, debido a la escala de efectos que tiene la actividad que yo regulo, ¿no? Entonces, por esta razón, la Unión Europea entra. ¿Por qué un reglamento comunitario? Bueno, pues ya antes se ha avanzado un poco la divergente o la deficiente transposición que han debido hacer algunos Estados miembros, ¿no? En el caso de las entidades de interés público, además, está justificado por la mayor relevancia económica que tienen la información que auditan. Y se parte de la necesidad de que es necesario un planteamiento único, un marco normativo único, aplicable, para las entidades de auditoría, para los auditores de entidades públicas, de forma que pues, garantice no solamente una calidad, sino que esta sea elevada y sobre todo homogénea en los 27, ahora 28 Estados miembros, ¿no? Por eso se aplica, por eso se introduce el reglamento, que es de aplicación directa, ¿no? Las diferencias, pues ya lo sabéis. La directiva, por una parte, incorpora una serie de mandatos mínimos que el Estado miembro debe transponer, tiene libertad para transponerlo, incorporarlo, y el reglamento comunitario lo que hace es de aplicación directa. Ahora bien, en primer lugar, en un proceso, el reglamento al final ha sido fruto de un consenso entre 28 Estados miembros y para eso ha sido necesario incorporar muchas opciones. Esto es muy poco propio de una técnica normativa como es el reglamento, que es de aplicación directa. De ahí un poco este reglamento que es un tanto subgéneris, ¿no? Y esto ha hecho también pues, que su entrada en vigor no es que se difiera, o sea, el reglamento está en vigor ya, desde el 17 de junio de 2014, sino que no será aplicable hasta el mismo tiempo, hasta los 2 años que tiene que transponerse la directiva, porque se entiende que el reglamento no puede ser aplicable si el Estado miembro no ha traspuesto antes la directiva, ¿no? Entonces, por esta razón, en la transparencia siguiente, os pongo
los hitos temporales de la entrada en vigor, ¿no? Con carácter general, pues si nos vamos ya, digamos, a la columna de la derecha, pues veis que entrará en vigor o que tendrá efecto vinculante el reglamento en el 16 de junio de 2016. Para rizar más el rizo, pues tenemos una serie de excepciones. Una que tiene que ver con la nulidad de las cláusulas contractuales que os comentaba anteriormente, que tendrá un año más de diferimiento, de demora o de vacatio legis. Y luego la segunda, que es la que tiene que ver con la rotación, ¿no? Que aquí, pues, si la leéis, pues para llegar a entenderla lo que tenéis que aplicar es el sinsentido. No me he equivocado, es el sinsentido. Entonces, bueno, ya veremos cómo aquí, que nadie me pregunte, me avanzo ya sobre esto, porque esto lo tenemos que reflexionar, no puedo dar una respuesta. Os voy a dejar igual, pero aplicar el sinsentido para entender esa transitoria. Pero eso es producto también, pues, de la necesidad de consensuar un texto, pues, entre todas las partes, ¿no? Antes, por ir un poco más rápido, no he querido entretenerme en el proceso de regulación de la directiva, del reglamento. Yo he tenido, ya no sé si decir la suerte o la casualidad o el desmérito de participar en el proceso de elaboración. Pero tenemos un texto de la directiva que sale de la Comisión en 2011 y a la par ese texto en simultaneidad y al mismo tiempo se va discutiendo en el Parlamento y en el Consejo. Yo he tenido, pues, la desdicha o la dicha de participar en el grupo de expertos del Consejo. Y esto simultáneamente. Claro, así pasa que desde noviembre de 2011 hasta abril del 2014, pues tardamos 2 años y pico. Vamos, la oportunidad de la reforma, no sé, pero vamos, luego encima introducimos regímenes transitorios que nos llevan al 23, pues bueno, es casi como, en este caso sí que es una crítica yo a nivel personal que hago con respecto a la rotación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos difiriendo la entrada en vigor al 2023. Bueno, o sea, que me estás diciendo que antes del 2023 va a haber una reforma, por ejemplo. Pero vamos, es una opinión particular y personal. Bueno, como os decía antes, la directiva incorpora una serie de medidas horizontales y el reglamento, pues, solamente para los auditores de interés público. Para todos los auditores, ¿qué es lo que cambia la directiva en cuanto a su ámbito de aplicación? Antes hablábamos de auditorías exigidas por derecho comunitario. Ahora ya incorporan las auditorías exigidas por derecho nacional respecto a las entidades pequeñas y las que pudieran realizarse de forma voluntaria respecto a estas mismas entidades, siempre que cumplan los requisitos para ser considerados como una auditoría de cuentas, ¿no? Aquí un poco, esto digamos que ya lo hemos podido transponer con la ley de emprendedores, ¿no? Porque que fue donde, digamos, se rompió ese binomio de parámetros que servían para poder formular un balance agregado y para quedar exceptuados de la obligación de auditarse, ¿no? Como sabéis, para no seguir, digamos, esa estela aureola de que la información financiera o la auditoría es una carga administrativa, pues nosotros nos mantuvimos en los parámetros antiguos para someter una auditoría, someter unas cuentas a una auditoría, y se quedaron o se elevaron, porque así lo decía la directiva contable, los parámetros para ser considerado como entidad en pequeña dimensión, ¿no? Ahí está la diferencia de parámetros que ahora, pues, lo tenéis en vuestra transparencia, ¿no? Bueno, en cuanto a las principales medidas horizontales, ya os he ido avanzando. Bueno, la primera, fortalecer los requerimientos de independencia y objetividad e independencia. Como os comentaba, vamos mucho más allá. En cuanto a la directiva, se incorporan incluso la actitud de esteticismo profesional a nivel comunitario, que ya lo tenemos en nuestras NIASES, tal como está definida, ¿no? Pero bueno, aquí llama la atención de que también esta actitud de esteticismo profesional debe mantenerse, por ejemplo, dice, respecto a las estimaciones relacionadas con el valor razonable, las deterioros de activos, los flujos de tesorería. Y también viene a definirla, bueno, con esa necesidad de mantener una mente inquisitiva, estar en situación de alerta, estar con una posición crítica a la hora de alcanzar las conclusiones y demás, ¿no? Esto es una cosa que no teníamos en nuestro artículo 21 anterior de la directiva. Y luego, pues, regula una serie de cuestiones relacionadas, bueno, en primer lugar, el periodo en el que ha de observarse la independencia, que antes no lo teníamos. Establece determinadas disposiciones relacionadas con las tenencias de interés financiero directo significativo, con operaciones relacionadas con instrumentos de patrimonio,
con relaciones comerciales de cualquier índole o conflictos de intereses, la necesidad de evitarlo, la necesidad de salvaguardar la independencia cuando concurren este tipo de conflictos de intereses, y además habla de directos o indirectos, reales o potenciales, e incluye incluso dentro de la red a los directivos, empleados, administradores y demás personas vinculadas al auditor, o si son personas jurídicas que estuvieran vinculadas por relaciones de control. También incluye previsiones relativas a los regalos o prebendas que no sean significativos, y también establece, digamos, mandatos en cuanto a situaciones sobrevenidas, ¿no? Esta es una cuestión muy interesante, aunque está claro que en la práctica auditora se seguía haciendo, pero oye, que cuando en un proceso de realización de auditoría te encuentres con una operación de combinación donde está afectada tu entidad auditada por una fusión o por una u otra operación, pues evidentemente tienes que empezar a hacer procedimientos para identificar posibles amenazas de independencia motivadas por relaciones, intereses o situaciones que tuvieras con esas entidades, ¿no? Y luego, que antes no se contemplaba, pues también las prohibiciones posteriores. Se contemplaba para las entidades de interés público, para los auditores de interés público. Aquí se contempla también para el resto de auditores, ¿no? Y se distingue según el sujeto y según la entidad, 2 años o 1 año, ¿no? Y luego, un mecanismo también para fortalecer este régimen de independencia es el de, que ya lo tenemos en parte aquí, obligar a los auditores a que tengan una adecuada organización interna, ¿no? Cuyo principal o de los objetivos es evitar conflictos de intereses, ¿no? O sea, se trata de adecuar esos procedimientos para hacer frente a situaciones o riesgos que puedan afectar a la independencia, ¿no? Impunidad o por consiguiente también tratar de garantizar la integridad o la calidad en la realización de la auditoría, ¿no? Esto, como os comentaba, esta adecuada organización interna que tienen los auditores está basada mucho en los requerimientos en la norma de control de calidad interno. Sí, es verdad que hay algunas cuestiones que van mucho más allá, ¿no? Y que por el tiempo tampoco me puedo detener más. El segundo, digamos, de los elementos o medidas horizontales, os comentaba antes, el informe de auditoría, más informativo. Vamos a ir de una fórmula estereotipa. Si hubieras quedado la propuesta inicial, pues puede tener más sentido. Cuando uno luego vea la comparativa del informe de auditoría de cuentas, el que tenemos actualmente, o el de las NIAS con el que viene ahora para todos los auditores, pues tampoco cambia mucho, ¿no? Ahí os pongo 2 cosillas. La primera, hay una declaración sobre incertidumbre, que el auditor debe declarar sobre la posible existencia de incertidumbres significativas. Esto decimos, pues esto ya está dentro de las NIAS. Sí, lo que pasa es que tal y como está redactado no sabemos si lo que quiere es que lo declare siempre o declare también que si no lo hay, digas que no lo hay. Entonces, eso será también en este proceso de reflexión que tenemos en 2 años, pues habrá que determinar qué es lo que ha querido decir la Comisión ahí al respecto, ¿no? Y luego sí hay una cuestión que sí que amplía el alcance del trabajo del auditor, ¿no? Que es en relación con el informe de gestión. Antes hasta ahora nos quedábamos con la concordancia, ¿no? Ahora tenemos que ver que el informe de gestión cumple con los requerimientos normativos que se aplican. Y eso sí que es incrementar el alcance, ¿no? Posiblemente igual veamos en el recorrido que esa tendencia de los informes de gestión a incrementar la literatura y demás, pues igual venga recortándose, ¿no? Porque claro, ya hay alguien que tiene que ver si cumple con sus requerimientos, ¿no? Y luego, pues hay alguna mención en cuanto a las auditorías conjuntas, ¿no? En el sentido de que el informe siempre debe ser único y que si hay una opinión separada, pues no se refleje de forma separada en 2 informes, sino que vaya en uno solo, ¿no? Y luego también no es que se diga en el informe de auditoría, sino que es una mención que aparece en la directiva, ¿no? Las limitaciones a la auditoría. Que quizás esto habría que haberse incorporado en el informe, ¿no? Para que lo sepan los lectores, ¿no? Pues evidentemente no es garantía de viabilidad futura de una entidad, ni tampoco de la eficacia o eficiencia con la que gestiona, ¿no? la entidad auditada, ¿no? Y evidentemente los Estados miembros, pues una de las opciones que os comentaba antes, puede incorporar contenidos adicionales, ¿no? En cuanto a las normas de auditoría, no es que, como comentaba, estos son los principales elementos de la reforma, sin que esto significa que se haya modificado algo en las normas de auditoría, ¿no? A nosotros no nos va a afectar mucho, con lo cual, paso a la siguiente, que es la de, para, digamos, asegurar la debida observancia de las normas, pues se trata de reforzar también las facultades de las autoridades competentes, ¿no? Y aquí en cuatro líneas, ¿no? En cuanto a la revisión de control de calidad, sabéis que los auditores están sujetos a una revisión a una frecuencia de 6 años, los de auditores
que no son de entidad de interés público, pues se introduce ahora el elemento de riesgo para determinar esa frecuencia. Y además se excluye de ese periodo de 6 años aquellos auditores de entidades de interés, aquellos auditores de auditorías distintas de las obligatorias, es decir, de las pequeñas. Se atribuye con la necesidad, al objeto, digamos, de reforzar la transparencia en una mejor rendición de información por parte del supervisor, se entiende que las competencias deben atribuirse a una única autoridad competente. Y, como os comentaba antes, que me sorprendía, digamos, este contenido, ¿no? Pues antes hablábamos de nuestra directiva antigua tenía pues un párrafo dentro de un artículo donde hablaba de los principios sancionadores, medidas eficaces, desproporcionadas, proporcionadas y disuasorias, ¿no? Ahora pues tenemos 5 artículos que hablan de medidas sancionadoras. Se trata, en definitiva, de contribuir a una mayor armonización en cuanto a las normas sancionadoras y en cuanto a los criterios para imponer sanciones, que a nosotros no nos es desconocido este caso. Hay algunas cuestiones puntuales que habrá que incorporar, pero que en este punto pues quizás no vaya a haber mucho mayor recorrido, ¿no? Y luego, pues evidentemente también se incorporan mayores mecanismos de coordinación, ¿no? Para asegurar esa calidad homogénea en todo el ámbito de la Unión Europea, pues es necesario que se fortalezcan los mecanismos de cooperación entre las autoridades competentes, ¿no? Y en ese sentido, pues se crea, que algunos ya los habéis escuchado, pues un organismo, una autoridad europea, digamos, que aglutinará pues a las autoridades supervisores en materia de auditoría. Esto que os comentaba antes del quinto lugar, la quinta medida, digamos, tiene que ver con la simplificación, ¿no? Para pymes, ¿no? Pues hay documentos normativos, la Small Business Act, la Estrategia Europea, donde viene a proclamar pues ese reconocimiento, ese papel fundamental que tienen en la economía de la Unión Europea pues las entidades pequeñas y medianas, ¿no? Y viene a proclamar o viene a llamar a incentivar esa mejora en el entorno empresarial, en el sentido empresarial, y todo eso se ha traducido pues en esa aureola que os comentaba antes de vamos a simplificar las cargas, porque así de esa forma pues tratamos de impulsar las entidades y a mejorar o incrementar salir de esta situación, ¿no? Pues en todo esto pues nos ha tocado aquí a la información financiera y a la auditoría, y se incorporan, digamos, unas medidas de simplificación a través de 3 vías, ¿no? Primero, incorporando el principio de aplicación proporcionada a la escala de complejidad. Esto ya nos genera un poco de dudas cuando muchas de esa aplicación proporcionada se produce o se proyecta respecto a las normas de auditoría, por ejemplo. Cuando ya todos habéis seguido cursos de formación sobre las NIAs y todos veis que, ¿no? Sí. Nadie me ha tranquilizado porque no he oído el típico murmurillo, o sea, que todos los habéis seguido, y ahí habéis visto que hay consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. No sabemos a qué proporcional se está refiriendo. Si es verdad que, por ejemplo, en determinados aspectos como los controles de calidad, dicen, en esos casos deben ser adecuados. Los controles de calidad que mantengan los auditores deben ser adecuados a la escala de complejidad, ¿no? Esa sería la primera medida. La segunda medida, pues atribuyendo a los Estados miembros la facultad de simplificar determinados requisitos. Y solamente para las auditorías de entidades pequeñas, cuyos parámetros están ahí fijados abajo, ¿no? Se establecen en 3 disposiciones. Para la evaluación y documentación de amenazas, salvaguarda, suficiencia de recursos, tiempo disponible y demás, se establece esa facultad del Estado miembro. También para determinadas cuestiones relacionadas con la organización interna de los auditores. Los auditores van a tener que llevar un registro de infracciones de las disposiciones contenidas en la directiva del reglamento y van a tener que llevar un registro de reclamaciones en relación con la entidad a auditar. Esos requisitos, esos registros se pueden simplificar si así lo elige el Estado miembro, ¿no? Y luego, en tercer lugar, o la tercera medida para simplificar, pues nos vamos encontrando en la directiva determinadas disposiciones relativas a las auditorías de entidades de pequeña dimensión. Y la primera, prácticamente la principal, las dos ya os lo he comentado. Una tiene que ver con las revisiones de control de calidad. La referencia expresa que cuando tú eres auditor de entidades entidades pequeñas, ese periodo de revisión de 6 años puede, digamos, no aplicarse. Y luego es que cuando se exija una auditoría, cuando un Estado miembro exija la auditoría de una entidad pequeña, debe tener en cuenta que la aplicación de las normas de auditoría, que es lo que comentaba antes, debe aplicarse de forma proporcionada, ¿no? Esas son las 2 referencias que encontramos a las auditorías o a las entidades de pymes, ¿no? Auditorías de entidades de pequeñas entidades, no quiero decir auditores pequeños.
Y luego, bueno, pues nos encontramos la otra gran pata de la reforma es la comunitaria, ¿no? Ya voy, no sé cómo voy de tiempo, bien, no. Porque lo más interesante es lo que me comentará Estefan, con lo cual, la segunda parte de la reforma, bueno, pues es la gran novedad, es el reglamento comunitario. El ámbito de aplicación, las entidades, definición de entidad de interés público. Se mantiene la definición de la directiva, o sea, entidades de crédito, aseguradoras y cotizadas. Y evidentemente también se mantiene la facultad que tienen los Estados miembros de incorporar esas opciones, ¿no? También aquí son 5, digamos, medidas que me gustaría comentar. El tema de todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del registro de independencia, el mayor grado de comunicación e información que tiene el auditor, el fortalecimiento del comité de auditoría, en cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con la supervisión y la convergencia en el control de la aplicación de las normas, y en quinto, pues también hay algunas cuestiones de simplificación, ¿no? Entonces, con el primero, fortalecimiento del régimen de independencia, bueno, se establecen, digamos, 3 cauces que ya os comentaba. La famosa lista negra de servicios prohibidos, en primer lugar. Bueno, una de las propuestas de la Comisión era también regular las llamadas sociedades de auditoría puras, ¿no? Está desaparecido, ¿no? Y en cuanto a los servicios de esta lista negra, en cuanto a los servicios de auditoría, ¿qué es lo que prohíbe, no? Bueno, ¿qué es lo que prohíbe, a quién prohíbe y respecto a qué? Dice la norma que el auditor o quien forme parte de su red no puede prestar servicios a la entidad de interés público, a su matriz y a las controladas. ¿Durante qué periodo? Durante el periodo que comienza en el ejercicio, el comienzo del ejercicio auditado y hasta que finaliza el trabajo de auditoría. Hay una excepción que es para los procedimientos que tienen, para los servicios relacionados con el diseño e implementación de los procedimientos de control interno y demás, que ahí se extiende el periodo un año antes. ¿Qué servicios son? Bueno, pues aquí tenéis, yo pongo a mi disposición las transparencias, creo que están colgadas en la web. Y además esto es normativa comunitaria, ¿no? Si nos comparamos con lo que tenemos actualmente, nosotros tenemos un catálogo de prohibiciones del artículo 13, son 8 letras, realmente 5 o 6 se refieren a servicios, aquí pasamos a 11 servicios, ¿no? Es verdad que algunas de estas letras o servicios ya están incorporados en nuestra letra, con lo cual podríamos entender que, bueno, viene a extenderse, por lo menos en su denominación, como 5 o 6 servicios nuevos, ¿no? En primer lugar, los servicios fiscales, que es que yo nunca diría aquí, ni en público ni en privado, que los servicios fiscales ahora no están incompatibilizados. Todo depende si pudieran incardinarse como un servicio de valoración, bueno, con las circunstancias que incompatibilizan, ¿no? Pero aquí ya, bueno, pues hay una nomenclatura y un catálogo de servicios fiscales que se incompatibilizan, que los servicios en el recuerdo, ¿no? Luego, en segundo lugar, los servicios que supongan intervención o gestión o decisiones de entidad auditada. Esto es un principio fundamental que tenemos en nuestro texto refundido, ¿no? Y aquí en el considerando sí que da algunos ejemplos de lo que puede entenderse por este tipo de servicios, ¿no? Y será una guía, digamos, a tener en cuenta también. Los servicios de contabilidad, ya lo tenemos aquí. Los relacionados con las nóminas. Bueno, pues puedo decir algo más de allá, pues efectivamente no hay referencias aquí en nuestra normativa y difícilmente pudieran catalogarse como servicios de valoración, pero bueno. En la letra E tenemos los servicios relacionados con los procedimientos de control interno o gestión de riesgos relacionados con la elaboración y control de la información financiera, ¿no? Incluso con los sistemas informáticos de gestión o de elaboración de la información financiera, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos, sobre todo con la primera parte, pues un salvo en nuestro texto refundido. Oye, salvo que la entidad auditada asuma la responsabilidad. Bueno, pues ese salvo ha desaparecido, con lo cual siempre estarán incompatibilizados para los auditores de entidades de interés público. Luego tendríamos los servicios de valoración, incluyendo, bueno, los que tienen lugar en el tema de asistencia a litigios o valoraciones actuariales. Y en último lugar, dentro de esta plantilla, pues tendríamos los servicios jurídicos. Y también, si vierais ahí los relacionados con, bueno, ya solamente ver con el asesoramiento general, dices, parece que entonces lo incluye todo. Pero bueno, si lo ha querido matizar, será porque luego habrá otras cosas que no están compatibilizadas, ¿no? Pues los servicios jurídicos relacionados con la negociación por cuenta de cliente o en la defensa de intereses en resolución de litigios, ¿no? Siguiendo con el catálogo de servicios prohibidos, los relacionados con la función de auditoría interna. Lo mismo ocurre. Aquí teníamos antes un salvo que asuma la responsabilidad. Aquí ya no está. Y aquí, en las tres siguientes que aparecen, bueno, esos son servicios que no estarían en principio catalogados como caso de incompatibilización en nuestro texto refundido, ¿no? Relacionados con la estructura, distribución y información de capital, con la estrategia de inversión de la entidad auditada y, bueno, sí que excepto algunos, ¿no?
La traducción aquí pues nos ha llevado, no sé, habrá que luego interpretar, ¿no? La excepción relativa a prestación de servicios de verificación en relación con la información financiera o con la emisión de cartas de conformidad, ¿no? En el considerando también excluye otra, que son las due diligence. Lo excluye en el considerando, pero no aquí en la parte sustantiva, ¿no? Y luego, bueno, pues servicios relacionados con la colocación de acciones y los servicios relacionados con recursos humanos, que muy en línea con lo que en su día también teníamos en la reforma del 2002, ¿no? Quizás con mucho más detalle esta, ¿no? Este es el catálogo de los 11 servicios. Los Estados miembros en este sentido pues, van a poder prohibir otros servicios adicionales o autorizar dos servicios dentro de este catálogo de 11 servicios. Los fiscales y los de valoración, bajo determinadas circunstancias. ¿Cuáles? Que no tengan un efecto directo o que si lo tienen sea de poca importancia relativa en su conjunto o individualmente considerados en relación con Estados financieros habitados y que todo ello se documente y se adecue y se informe al comité de auditoría. Más o menos ese impacto de importancia relativa ya lo tenemos en los servicios nuestros que están incompatibilizados relacionados con la valoración y con la abogacía, ¿no? Cerramos la puerta al campo, no sé si se va a poder algún día. Bueno, todo lo demás se puede permitir. ¿Bajo qué condiciones? Ninguna. No, hay alguna condición. El auditor puede prestar otros servicios distintos de auditoría, pero siempre y cuando obtenga aprobación previa del comité de auditoría y luego haya evaluado bueno, si los servicios pueden generar amenazas y en su caso haya aplicado medidas, ¿no? Se establece la obligación expresa de que el comité de auditoría evalúe y discuta con el auditor las posibles amenazas y las posibles salvaguardas. Aquí, con las reformas que se han hecho respecto al comité de auditoría, hay determinadas funciones atribuidas al comité de auditoría que ya aquí están incorporadas, ¿no? Pero bueno, esas son las limitaciones que se incorporan a los servicios, digamos, permitidos, ¿no? O por lo menos las cautelas. Al escribir algún artículo, pues este tipo de salvedades las podemos llamar como salvedades estructurales o salvedades normativas. Bueno, además, el Estado miembro puede incorporar medidas más restrictivas, no prohibirlas en este caso, sino pues, incorporar otro tipo de cautelas o salvaguardas para que puedas permitir estos servicios. Y otra de las limitaciones para prestar un servicio tiene que ver con los honorarios. Esta es novedosa. O sea, antes hablaba de un poco de para que el auditor no se sienta cautivo respecto a la entidad auditada, pues la Unión Europea entiende, bueno, pues los honorarios que puedas percibir por servicios distintos de auditoría, esos deben tener un límite con respecto a los honorarios recibidos por servicios de auditoría. Y ese límite no puede superar el 70% durante los 3 ejercicios consecutivos y respecto a la media de los ejercicios, bueno, de esos 3 ejercicios, ¿no? O sea, en el cuadrito ahí lo pongo claro y la norma también es mucho más clara que yo. Evidentemente, de eso que va en el numerador, que serán los servicios distintos de auditoría, se van a excluir los exigidos por derecho nacional y comunitario. Y luego, además, se establecen aquí 2 opciones. Una, la autoridad competente puede dar un periodo de gracia, porque esto es una medida prohibitiva, esto es que no puedes realizar la auditoría. Entonces, la autoridad competente puede darle un periodo de gracia de no superior a 2 años, o bien puede imponer requisitos más restrictivos. Pueden reducirlo, incrementar el periodo, plazos, demás. Y luego la otra medida tiene que ver ya con algo que conocemos aquí, que es la concentración de honorarios. Pero en este caso no se prohíbe, sino que lo que se hace es se somete a un proceso de decisión del comité de auditoría. ¿Qué porcentaje estábamos hablando? Del 15%. Para que se desencadene ese proceso de decisión del comité de auditoría, ¿qué tiene que pasar? Bueno, pues que esa concentración del 15% se esté produciendo y alargando y dándose de forma consecutiva durante 3 ejercicios. El comité de auditoría luego, analizando las cuestiones, podrá incluso decidir que siga realizando el trabajo de auditoría y que incluso se someta, antes de emitir el informe, a una revisión de control de calidad de otro auditor. Incluso si persiste, después de los 3 años, dice la normativa que el comité puede decidir darle otro periodo de gracia, entre comillas, o adicional, no inferior a 2 años. En este caso también, pues para lograr el consenso una vez más de todo Estado miembro, pues opciones para imponer medidas más restrictivas en cada Estado miembro. Y luego ya para concretar o, digamos, de fortalecer el régimen de tendencia y evitar esa amenaza de finalidad motivada por relaciones prolongadas, pues se establece el periodo de duración máxima, ¿no? Y aquí también, pues para lograr un consenso, pues vemos aquí un jeroglífico. Aquí hay una duración mínima de 1 año y máxima de 10. A su vez, el Estado miembro, si vamos haciendo el circulito de la plantilla, pues a su vez los Estados miembros podrán ampliar esa duración mínima y reducir esa duración máxima. A su vez, los Estados miembros se incorpora otra opción, que es que puedes incrementar esa duración máxima
hasta los 20 años si se realiza una licitación pública, de acuerdo con cómo está regulado en la normativa comunitaria, o hasta los 24 años si lo que se realiza es una designación de auditorías conjuntas, ¿no? O de auditores conjuntos, ¿no? Y luego, además, excepcionalmente, la autoridad competente puede prorrogar el periodo por un periodo no superior de 2 años, ¿no? También se establece un periodo de enfriamiento, 4 años, no vas a poder volver a auditar la entidad centrada hasta una vez pasados los 4 años. Y luego se establece la rotación interna tal como la tenemos nosotros, ¿no? Con una diferencia. Nosotros tenemos un periodo de enfriamiento de 2 años y ellos ponen la de 3 para el socio responsable. Y se establecen además, que no lo tenemos aquí también, un mecanismo de rotación gradual de todo el personal, del resto del personal, de forma escalonada, que no se vaya todo el equipo. Como os comentaba también, bueno, se regula un procedimiento mínimo de selección y luego también para garantizar la fluidez en el traspaso, bueno, pues también se regula lo que llaman el expediente de traspaso que tienes que remitir al auditor, ¿no? Y que no solamente integran los papeles de trabajo o la información referente a la auditoría del ejercicio anterior, sino otra más información relevante, ¿no? En segundo lugar, el refuerzo del comité de auditoría. Ya os comentaba antes, importante para reforzar la actitud de independencia, digamos, del auditor y reforzar la confianza o integridad de la información económica financiera auditada. Para ello, se entiende que es necesario incrementar o reforzar la independencia de sus miembros y su composición técnica y sus funciones. La independencia, diciendo que la mayoría de los miembros del comité de auditoría deben ser independientes. Y el presidente también. Y habla a la justicia de la Unión Europea de que es necesario reforzar su composición técnica. Siguen siendo, al menos uno tiene que ser experto en contabilidad y auditoría, pero es lo que teníamos hasta ahora. En cuanto a sus funciones, se incrementa también sus funciones pues al objeto de que, evidentemente, antes os comentaba, ¿no? La posibilidad que tienen de poder minimizar los riesgos. La Comisión de Auditoría pues le atribuye determinada información que pueden recibir y también en correspondencia, evidentemente, tienen determinadas funciones que muchas de ellas ya están incorporadas con las reformas posteriores. Pero bueno, hay algunas que sí que son llamativas, ¿no? Que sí pueden diferir, ¿no? Por lo menos están escritas. El Comité de Auditoría debe informar a la Junta del proceso seguido, del resultado de la auditoría, de cómo ha contribuido a la integridad de la información financiera y cómo también ha contribuido al auditor en este sentido, ¿no? También tiene que revisar, dice, el proceso de información financiera. Hasta hace poco decía proceso de preparación. También tiene que revisar el resultado de auditoría y tiene 2 componentes importantes también, que es uno que ya lo he comentado, tiene que ver con el reforzar la independencia, que ya prácticamente está regulado de esa forma. Lo único, bueno, pues que tiene que aprobar previamente cada servicio que se haga. Y luego, en segundo lugar, pues que se le atribuye una responsabilidad especial en el proceso de selección, ¿no? Que se regula específicamente, ¿no? En base a unos criterios que no son discriminatorios, que deben ser transparentes, donde habrá una evaluación final con un resultado que será ratificado por el informe de auditoría, o sea, por el comité de auditoría, que tendrá que tener, digamos, formular una propuesta con una recomendación en favor de 2 o con 2 alternativas, incluyendo cuál es su preferencia, ¿no? Bueno, siguiendo. Otra de las cuestiones que trataba de la Unión Europea de evitar o reducir ese desfase, esa brecha, tiene que ver con la comunicación de la información, ¿no? Y en esto, digamos que podríamos distinguir varias vías de información. Primero, fortaleciendo el contenido de la información de la auditoría. Antes os decía que el informe de auditoría digamos el básico no va a cambiar mucho, el de las entidades de interés público sí que va a incrementar. O sea, se va a incorporar información relativa incluso a la independencia, a los servicios que has prestado, de los no prohibidos, aquellos servicios que hayas podido prestar incluso a las entidades controladas a la auditada. Se va a informar del periodo de duración, incluyendo también las renovaciones, en qué medida se ha podido detectar o en qué medida se ha trabajado para detectar las posibles irregularidades incluidas relacionadas con el fraude, los riesgos e información sobre las áreas relativas a los riesgos de incorrección material, dónde están informadas, las respuestas que han dado o que han planteado los auditores al respecto. El contenido en este caso es mucho más amplio, ¿no? Y además también con la posibilidad de que los Estados miembros puedan incorporar otras opciones. El segundo, digamos, informe o mayor contenido informativo, en este caso que hay interno, ya os comentaba antes, el informe adicional del Comité de Auditoría, ¿no?
se entiende que la auditoría de cuentas genera mayor valor añadido si se incrementa la comunicación con la entidad auditada. En ese sentido se llama o se incentiva a un diálogo regular entre el auditor y el comité de auditoría y además se obliga a emitir un informe escrito detallado con los resultados del trabajo de auditoría, ¿no? Incluso se podrá plantear o discutir las cuestiones que puedan resultar si así lo entiende el comité de auditoría, ¿no? Este informe se deberá entregar al comité de auditoría, pero también se establece la posibilidad de que pueda ser entregado a terceros cuando la legislación nacional así lo estime. Y luego, bueno, pues hay una serie de informes también a supervisores, ya lo tenemos aquí prácticamente, pero sí, también es verdad que se fomenta el diálogo regular entre el auditor de entidad de interés público y el supervisor de la entidad de interés público. La comunicación de esos importantes, que es lo que decía, que ya está a nuestra disposición final primera de texto refundido. Y en cuanto al informe de nueva transparencia, bueno, pues hay una mayor información financiera que se debe desglosar. Todo ello pues, en esa línea de tratar de incrementar ese grado de transparencia, de tratar de volver a recuperar esa confianza que entiende la Comisión Europea que ha resultado, digamos, mermada en el papel del auditor, sobre todo en relación con las auditorías de entidad de interés público, ¿no? Y, bueno, algunas cuestiones relacionadas pues, de mercado y con el riesgo sistémico, ¿no? Voy avanzando porque no soy consciente ya del tiempo. Bueno, sí soy consciente, pero creo que voy bien o... Sí, no, te quedan 2 o 3, ¿no? Bueno, pues ya evidentemente con esa idea de fortalecer la confianza, de evitar con mecanismos de cooperación, una de las cuartas medidas, o sea, de evitar, perdón, conflictos de intereses, una de la cuarta, digamos, medida que podemos decir en relación con los auditores de interés público es la idea de someterlos a una supervisión pública, pues también independiente, dice la Unión Europea, reforzada, con conocimientos y cualificación y recursos suficientes. Estas cuestiones tampoco deben cambiar mucho en relación con nuestro panorama actual, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente para asegurar esa calidad homogénea y uniforme en todo el ámbito de la Unión Europea es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, ¿no? Y sobre todo los comunitarios, y por eso se crea pues el Comité de Órganos Europeos de Supervisión y Auditoría, ¿no? En español las siglas COESA, suena bastante mal, nos quedaremos con el CAOB, que es el inglés, ¿no? Porque cada vez que hablo de COESA no estoy hablando de una firma de envases o de... Entonces, además le da un carácter como mercantilista, ¿no? El COESA. En fin. Bueno, ya os he ido apuntando algunas de las competencias. Efectivamente, para garantizar ese principio de independencia, bueno, pues no se van a poder delegar las tareas, como sí ocurría con las auditorías de entidades de interés, distintas de la entidad de interés público, ¿no? En particular, no se pueden delegar las tareas relacionadas con el control de calidad, con las investigaciones y con las sanciones, ¿no? También se establecen determinados parámetros en cuanto a la revisión de control de calidad. Se sigue manteniendo el periodo de 3 años, pero aquí es otra, ya me adelanto, a otra de las medidas de simplificación. Cuando se trata de auditores de entidad de interés público que sean pymes, ese periodo de revisión de 3 años se puede incrementar a 6. Y luego, bueno, pues las cuestiones relacionadas con el mercado de auditoría, donde bueno, la autoridad competente tendrá que, junto con la Red Europea de Competencia, pues emitir un informe, bueno, vigilar el seguimiento del mercado, los fallos sistémicos que pueda haber, el funcionamiento del comité de auditoría, los niveles de concentración que puedan existir en los distintos tramos del mercado de auditoría, ¿no? Con el tema del CAOB, que ya me animé a poner ahí CAOB, que es el COESA, bueno, pues eso estará integrado por las autoridades reguladoras. Y no me entretengo más en esto porque ya prefiero terminar y dar paso, terminar sobre todo con esto de la simplificación, ¿no? Que también aquí para auditores de entidades públicas también se establece, y se establece, digamos, en 2 vías. Una, también estableciendo disposiciones específicas relacionadas en este caso a pymes, no antes como entidades pequeñas, a pymes, y que tienen que ver por una parte con el control, empezando por el final de la plantilla, que ya lo acabo de decir, el control de calidad, y luego con el comité de auditoría, pues que en determinadas circunstancias, determinadas entidades de interés público puede que no tengan comité de auditoría, o si lo tienen, pues en ese caso el requisito, o si tiene un órgano con funciones equivalentes, el requisito de independencia pues no será aplicable, ¿no? Siempre y cuando se trate de auditorías o entidades de interés público que sean pymes. Hay otra cuestión también que no lo he apuntado aquí, pero con esos mecanismos graduales de rotación interna del personal, pues también dice la normativa comunitaria que serán proporcionados y adecuados a la complejidad y tamaño del auditor, ¿no? Pero ahí se queda, es un principio de aplicación proporcional que habrá que concretarse en la aplicación, ¿no?
Y yo creo que hasta aquí ya hasta aquí he llegado ya, ¿no? Bueno, a modo de resumen aquí os pongo la justificación, por qué es lo que se regula. He tratado de dar un esbozo de por qué se regulaba, qué es lo que se regula, qué se modifica, cuáles son los principales objetivos y, bueno, los principales elementos de la reforma que descansa, ¿no? Para tratar de conseguir esos objetivos que os he comentado, ¿no? Nada más que agradeceros vuestra atenta atención y, bueno, ya sabéis aquí dónde estoy, tanto aquí en Sitges como en el trabajo que es. Bueno, pues ahí tenéis todos mis datos, estoy a vuestra disposición para cualquier consulta, duda que tengáis, ¿no? Que os pueda aclarar. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Bueno, al principio decías que era mejor oír a Estefan, que traía muchas cosas que contar. Yo creo que ha hecho una extraordinaria explicación detallada suficientemente de la situación de la profesión de auditoría, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Con esto de la reforma. La verdad es que ha sido una explicación donde has ido combinando algunos de los temas que se explican en la reforma, en la directiva, y su implicación o lo que ya existe en la ley española. Pero yo creo que ahora vamos a ver un poco más la opinión de un miembro de la profesión, que es como es Estefan Mundorf, que es socio responsable de la oficina técnica de PricewaterhouseCoopers en España, y luego, si acaso, hacemos algunas preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y yo creo que alguien me debe una infracción leve. Bueno, pero a mí me viene muy bien, así nos centramos en lo relevante. Yo quería aprovechar este momento para presentaros el discussion paper que sacó la FE sobre el futuro de la auditoría, que es el paso siguiente. Yo iba a ser realmente el telonero, pero así estamos en el orden cronológico, porque esto es lo inminente y esto es el largo plazo. El discussion paper tenía periodo para responder a 30 de junio, pero si después de esto alguien se siente inspirado, pues todavía se pueden enviar todo tipo de comentarios a la FE. La FE es la Asociación de los Institutos de Auditores Europeos, donde estamos miembros, y el discussion paper empieza con algunas asunciones básicas, que la auditoría es tan relevante como el marco que le acompaña y que hay diferencias en tamaño que ya hemos oído, y la relevancia de la auditoría, pues yo personalmente creo, como pincelada, que la gente está siendo muy crítico con nosotros y nosotros estamos siendo muy poco críticos con el marco contable. Porque, claro, si no hay que reportar sobre determinados elementos, pues nosotros no opinamos sobre ellos, y no sé si esto en todos los casos queda suficientemente claro, pero incluso dentro del marco contable, aquí tengo los dos, Ernst & Young y Deloitte, que los otros lo preguntan igual, ¿cuán de razonable es el valor razonable? Porque todos en la práctica conocemos los problemas con ello, y vosotros también, supongo. Y aquí, si vamos a Wikipedia, pues Wikipedia define la burbuja del mercado de valores. Por lo cual, si esto es un hecho asumido que puede haber una burbuja, pues a lo mejor el valor razonable que se basa en esta burbuja no es tan razonable. A lo mejor es otra cosa, pero no el valor razonable. Entonces, aquí creo que también nosotros podemos ser un poco menos defensivos y un poco más ofensivos. Bueno, no voy a entrar en más detalles. Luego tenemos la segunda asunción de la FE, que el tamaño es distinto. Distinto tamaño requiere distinta información financiera y distinta auditoría. Aquí está la definición de entidades de interés público, tú ya lo has explicado, pero debemos estar
Claro, yo todavía vengo de una generación de an audit is an audit, ¿no? Una auditoría es una auditoría y no hay más, pues ya no lo es, ¿no? Y nuestros chicos que entran ahora en los despachos, pues esto no lo entenderán qué queríamos decir con ello, porque efectivamente para las entidades de interés público hay diferentes requerimientos de información financiera, hay otras materialidades en la práctica, hay otra rotación, hay otro informe de auditoría y otros informes complementarios. Ya tenemos al menos 2 o quizás más tipos de información financiera con auditoría asociada. La primera pregunta que plantea la FE en el papel es sobre la calidad y el escepticismo de la auditoría que también estaba, del auditor que también estaba en tu presentación. Y preguntan si las normas y reglas existentes limitan la innovación, si hay demasiadas y si como profesión consideramos que somos diferentes en este aspecto. Entonces, claro, intuitivamente todo el mundo contestaría con un sí. Tenemos demasiada regulación, tenemos demasiadas reglas, pero luego, y ya sé que tú tienes esto, así que no estoy revelando nada secreto, encontramos cosas curiosas, ¿no? Esto es un estudio del regulador de Inglaterra, el FRC, sobre la calidad de la auditoría y ha entrado en la materialidad. Entonces ha cogido los Big Six y ha hecho un par de ejercicios relativamente simples. Entonces ha comparado, pues, de acuerdo con las normas de cada una de las firmas, cuál es la materialidad que aplican. Entonces, si vamos aquí a uno que está bastante significativo, que es la primera línea, cuando fijas tu materialidad por el beneficio antes de impuestos para una empresa que es cotizada, es decir, PAI o PAI, pues la firma 1 aplica hasta el 5% y la firma 3 del 3, que es la mitad, que entraría en el hasta el 10, que es el doble. Pero si vamos aquí a otro de PAI, que son los relevantes, ¿no?, los más críticos, si vamos a la línea de que yo no aplico el beneficio antes de impuestos, sino la quinta de arriba, que aplico los activos netos, pues la firma 1 tiene 0,5 al 1%, la firma 3 del 2 al 5, que es 4 y 5 veces lo que aplica la primera firma, y la firma 4 llega a de 3 a 10, que es 6 y 10 veces superior de la materialidad que aplicaría firma 1. Pues el regulador inglés, que son siempre unos gente bastante... los trabajos que publican están bien hechos, pues ha hecho un par de análisis en trabajos concretos y que constata, bueno, primero lo que ya hemos visto, que hay unas diferencias muy amplias. Segundo, que no siempre se explica bien por qué se coge qué umbral en un trabajo concreto. Tercero, constata que normalmente en los trabajos concretos la gente tiende a aplicar el límite superior. Y cuarto, constata también que en aquellas firmas que tienen un margen más amplio, tendencialmente no se va al máximo, pero aún así se va a un valor que es superior al que aplica la gente como máximo en las que son más restrictivas. Es decir, un cacao tremendo. Entonces, claro, ¿esto qué nos lleva? Ante la falta de autorregulación, nos lleva a regulación y nuevas reglas. Entonces, claro, eso yo creo que sí que es un tema que tenemos que tener en mente, y este es un ejemplo, unas pinceladas solo. Luego van a los
principios fundamentales de la profesión y preguntan cómo podemos mostrar más la integridad y objetividad en lugar de solo la independencia. Entonces, nuevamente me he ido al Internet en inglés porque sale más cosas y he buscado integridad. En el interés del tiempo, la objetividad me ha dado. Entonces, un momento aquí, lo que la gente tiene bajo integridad. Y esto, la verdad es que la pregunta de la fe es estupenda. ¿Cómo se demuestra esto? Y lo que a mí me molesta un poco porque digamos, mi abuelo era auditor y entonces mi abuelo creo que nunca habría considerado de que porque coja un boli del cliente, incluso si fuese un Montblanc, pediría la independencia, ¿no? Entonces, yo creo que colectivamente, vamos, se habría puesto como una moto si se lo hubieras dicho, ¿no? Sin embargo, nosotros como profesión hemos perdido la asunción de la inocencia, ¿no? Un principio legal básico que aparentemente no tenemos. ¿Cómo podemos mostrar objetividad e integridad que se asume que tengamos? ¿No? Y se puede mostrar lo contrario cuando haya ocurrido, pero el cumplimiento, pues no lo sé, pero colectivamente asumimos que esto es así, que tenemos que demostrarlo. A mí me parece curioso. El siguiente bloque de preguntas es alrededor de la información y del informe del auditor. Ya hemos oído que hay unos cambios previstos. Lo que quiere todo el mundo, que sea un informe más relevante y más transparente. Lo que se menciona aquí también, pero yo creo que es un tema que surgió con AIG, que la aseguradora más grande del mundo, que quebró de un día a otro y nadie había dicho nada sobre el modelo de riesgos detrás. Pero yo personalmente, lo de la empresa en funcionamiento en todos los sitios, yo creo que lo normal es que una empresa esté en este principio y se explica lo contrario, pero es de moda. Pero todo el mundo quiere más y mejor información. Nuevamente, en Alemania, en tiempos de mi abuelo, el auditor tenía una frase. Ponía, todo esto está de acuerdo con mi revisión. Punto, firmado. Y aparentemente cuando hay encuestas a los inversores lo que quieren, algunos dicen que quieren esto. Que ya está, que el auditor ponga su firma y dice, ok, por mí. Y luego hay otros que dicen, no, yo quiero saberlo todo. Entonces aquí he cogido para un ejemplo el informe del Banco de Irlanda, el Bank of Ireland, que es un informe de acuerdo con la normativa irlandesa actualmente en vigor y emitido. Está en el Internet, o sea, no... ¿Cómo empieza? Empieza con nuestra opinión para satisfacer a todo el mundo que quiere saber solo esto, ¿no? Y luego sigue, sin embargo. Este tiene un caso un poco concreto porque el punto 2 es que opinan al mismo tiempo bajo IFRS UE y IFRS IASB, pero luego en el 3.3 viene ¿qué hemos auditado? Que es el típico de lo que ya tenemos en lo nuestro, que lo conocemos. ¿Qué implica una auditoría de los estados financieros? Ok, también lo conocemos. Pero luego el enfoque de auditoría, hay un apartado de materialidad donde se indica la materialidad global, el baremo usado y por qué se ha usado, y la materialidad de ajustes que se comunica al comité de auditoría. Esto ya es un dato. Aparentemente,
en el tema de los Key Audit Matters, el primero que lo emitió era Vodafone, y ahí la discusión, dice, nadie ha discutido los Key Audit Matters que hemos puesto porque pensamos que era un tema muy relevante y todo el mundo ha mirado a la materialidad, que eran 1.200 millones o algo así de... Entonces, claro, si eres copropietario de esto, dices, vaya... Pero eso. El siguiente punto es el enfoque de la auditoría y las áreas de foco especial. En cada área dan, por un lado, el área de interés y la respuesta que ha tenido la auditoría para revisar esto. Si repasamos, el primero son las provisiones sobre saldos a cobrar, que en un banco es lo más razonable, supongo. Después siguen con la recuperabilidad del importe del impuesto diferido activo, siguen pensiones, las obligaciones de seguros de vida y el activo asociado, luego el fraude en el reconocimiento de ingresos, y el riesgo que la dirección sobrepase los controles, el sistema de control interno. Pues hombre, estos son áreas ya un poco más difíciles y si hay algo que va mal, pues está en tu opinión, ¿no? Continúa con la empresa en funcionamiento en el sentido que ya hemos seguido. Este es el último punto, con algunas obligaciones específicas por la ley inglesa, con puntos que están requeridos de reportar como excepción. Ahí está la remuneración de los administradores en nuestro entorno y el informe de gobierno corporativo. Todavía no ha terminado porque no tiene firma. Llegamos a otra información que se publica junto con el informe anual, que es la nueva ISA 720, donde informan de que no han detectado errores materiales de otra información que esté en el mismo PAC relativo a los estados financieros, relativos a su conocimiento general como auditores y que no lleve a una interpretación errónea, nada que lleve a una interpretación errónea. Claro, esto es complicado. Este en el fondo es el true and fair view, porque mi profesor en la universidad dijo, hombre, yo un día digo, ¿dónde está la diferencia de true and fair? ¿No? Porque si es true, pues es fair, ¿no? Entonces, el ejemplo que la gente que me conoce ya sabe que eso es uno de mis favoritos, pero el ejemplo que él dio, sin embargo, dice, lo he encontrado solo en un sitio. En un ejemplo, un día el timonel del barco llega borracho, completamente borracho, y el capitán se cabrea y pone en el libro este del barco, dice, hoy el timonel ha llegado borracho al trabajo. Entonces, cuando el timonel ya se ha aclarado la cabeza y lo lee, se cabrea un montón, y el día siguiente pone en el librito, hoy el capitán no ha llegado borracho al trabajo. Esto es la diferencia entre true and fair. Es verdad, pero no es fair. Por lo cual, la opinión que da esta gente aquí, pues cubre esto, cubre incluso si la gente, si hubiese alguna verdad verdadera, pero que puede llevar a una interpretación errónea. Y luego termina, que nosotros conocemos ya de sobra de toda la vida, pero termina con la firma, con el nombre del auditor, que en los países anglosajones es una discusión muy, muy larga. Y la fecha, por supuesto. Bueno, me he saltado las responsabilidades, pero esto son las mismas, que la dirección hace esto y yo hago aquello. Esto lo conocemos.
Pues este es un informe que se emite actualmente en Irlanda. El siguiente tema de debate, sí deberíamos ir más allá de las cifras y auditorías estatutarias y si hay nuevos servicios. Tienen unas ideas fantásticos que en el tema de no financiero podríamos reportar algo sobre controles y procesos. Hablan de que se podría explorar más la experiencia del auditor sobre el sector, que para mí, en otras palabras, es hechos futuros, donde la empresa habla de hechos futuros y tú sabes si son razonables o no son razonables, pues podríamos hacer algo, por supuesto. Y si luego hay otros servicios como experto independiente. Esto está muy bien, este ha sido fácil, ¿no? Cualquiera lo ha reconocido, pero para eso necesitamos un marco legal. Lo que pasa es que el marco legal también para todos estos servicios, si pensamos que son buenos y lo podemos prestar de alguna forma, pues tenemos que pujar nosotros por ello. Yo dudo que el legislador se ilumina y dice vamos a ver qué nuevos servicios le podría imponer a los auditores. Entonces, sin embargo, si nosotros definimos temas que vemos relevantes y vamos al legislador y decimos esto es un producto, pues posiblemente nos lo den, porque en nuestro marco actual, claro, incluir en la opinión de auditoría hechos futuros, pues tienes otra materialidad, otra inseguridad necesariamente. Luego también entran en el área de pymes y preguntan si hay nuevos servicios. Claro, tenemos toda una serie de servicios que ya hoy por hoy se puede prestar, que son distintos a la auditoría, pero ninguno de ellos es un producto, digamos, aceptado ampliamente en el mercado. El que lleva años trabajando sobre esto es el Instituto Inglés, por su estructura, y que han propuesto aquí servicios de aseguramiento sobre estados financieros no auditados, querían estandarizar un nuevo producto, pero hasta hoy yo creo que el impacto en el mercado no es muy relevante. Pero es un tema que como profesión también podríamos explorar. Luego, la siguiente pregunta es si estamos demasiado focalizados en la información histórica. Ahí tenemos, por supuesto, el informe integrado que se está desarrollando en el mercado y aquí el informe integrado requerirá una auditoría integrada. Pero también actualmente lo que yo veo en Europa es que todo el mundo está hubo una euforia al principio, pero ahora mismo todo el mundo está más bien cauto sobre el futuro del informe integrado y dónde acabará, aunque si es un medio relevante de comunicación de la empresa con el mercado, entiendo que tarde o temprano se tendrá que regular y revisar, digamos. Además, este es el informe sobre responsabilidad social corporativa, como se emite, y a pesar de que es de mi casa, pues esto está en Internet así, y ya tenemos otros productos, pero también todavía los tenemos bastante marginados y confeccionados solamente a un grupo de gente que lo solicita como tal, pero no lo ofrecemos. Y como último, el sector público que hemos oído esta mañana en la primera sesión, pues efectivamente, ¿podemos aportar al sector público? Yo creo que sí, estamos ahí, está el colegio, está el instituto, está ECA, no como auditores dentro de la LAC, porque está expresamente excluido,
Pero claro, para esto tiene que haber la voluntad política de poner orden en la casa, y una vez que lo pones, pues también lo puedes auditar. Y así, en un breve repaso, pues muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. Aunque estamos pasados unos minutos de la hora que teníamos asignada, yo no he querido interrumpir porque era apasionante lo que estabais explicando, pero me atrevo a decir que si hay alguna pregunta, una o dos preguntas, podemos hacerlas antes de finalizar la sesión. Sí. Lo que no sé si... ¿Micrófono, por favor? Ya viene, ya. No se oye, no se oye. Todavía no. Si quieres este. A ver si ahora se oye. Bueno, respecto al comentario de integridad, como merecería mucho tiempo para razonarlo, yo creo que es mejor dejarlo. En la universidad explico simplemente integridad como un aspecto ético, un aspecto de honestidad y punto. Y objetividad, que piensen siempre con la mente fría. Sí, o sea, un poco para definirlo a los que van a ser auditores. No están en Price, o sea, están en empresas pequeñas. Entonces, dos preguntas para Enrique, o sea, porque lo demás habría para hablar mucho rato, ¿no? Una, aparte de las PAIs, como ha dicho Stefan, o sea, Public Interest Entities, o sea, para nosotros, entidades de interés público, has hablado tú, evidentemente, de la percepción de honorarios, del tope del 70%, etcétera. Pero como auditor de a pie me planteo el 46.8, ¿cómo va a quedar? O sea, dejando aparte el 15, los que están en el 20, que hay una barbaridad de ciudadanos auditores españoles que están rozando o superando el 20%, ¿cómo va a quedar la regulación futura? Y luego hablaremos de regulación. Primera pregunta esta, o sea, el 46.8 redactado actual. La pregunta esta, tal como me refiero al 20%, porque sí. Para el 15, que es entidades de interés público, ya lo hemos hablado. A ver, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí. La respuesta la puedo dar con carácter general, pero para todos los supuestos o para todo el régimen de independencia para los auditores, como usted dice, que no sean de entidad de interés público, ¿no? Si ese régimen que teníamos antes del artículo 13, que luego se desarrolla el 46 del reglamento, entraba dentro de la directiva del 2006, que era mucho más flexible y menos rígida, con esta directiva del 2006 entendemos que nada debe cambiar respecto a ese punto. Lo que ahora estamos abordando es, en todo caso, es un proceso de modificación de la ley. Ese artículo, ese porcentaje del 20%, pues es un texto reglamentario y ya será su momento en el que se tenga que modificar. Yo no sé si en su día las corporaciones, pues, o en este caso el Instituto de Censores, lo anunció o lo ha debido decir, pero en su día se está trabajando sobre una modificación del 46.8 y bueno, pues eso está en el Ministerio. Está en el Ministerio. Ya se consensuó en su día. Y esto creo que se ha divulgado ya. El punto de reflexión es clarísimo. El punto de reflexión, Enrique, es clarísimo. Si leemos el BOICAC 97, el porcentaje de auditores que facturan menos de 120.000 euros, en número, no en proporción, sino, claro, Deloitte hace 8.500 auditores al año, pero hay el 50 y pico % de auditores que deben hacer menos de 10. Con lo cual, todos están infringiendo el artículo 46.8. De momento, esto se dice en un debate, ya se discutirá a nivel estatal, o sea, pero ahí en este debate mi reflexión es esta, o sea, que es un punto que hay que tomarse en serio, porque evidentemente la auditoría en España es así, hasta que nos unamos todos es así. Yo creo que el ICAC ya escuchó en su día a las corporaciones, se sentaron con ellos y ese porcentaje o hay una propuesta de modificación de ese reglamento, de esa parte. Entonces, pero que dentro del contexto en el que estamos, que es la reforma comunitaria, entiendo yo,
que con carácter general el régimen de independencia que hay para autores que no son de interés público no debe venirse alterado ni rebajado, ni mucho menos. Pero eso es un tema bueno, que ya lo respondo porque creo que es lógico responderle pero con esa idea. O sea, que creo que ya saben ustedes que hay una propuesta en su día lanzada, ¿no? Bueno, esto es una reflexión por ahí. Ahora voy al tema, el otro de lo normal para nosotros, ¿no? Vamos a ver, hay un trabajo tremendo con lo que has planteado, de aquí a junio de 2016. Tenemos ahora una ley y un reglamento. ¿Cómo vais a pasar? Bueno, digo vais porque te tocará a ti, supongo, el muerto de pasarlo de las musas al teatro, a ti y a tu equipo. O sea, aunque todos tenemos que aportar ideas, ¿no? Es una obligación de todos, sobre todo grandes maestros que están aquí, expertos en regulación, pero también de todos, pues aportar ideas a quien sea. ¿Cómo vais a cometer el traspaso este? ¿Qué producto saldrá? ¿Una nueva ley y un nuevo reglamento? ¿Cómo va a pasarse lo que tenemos ahora a incluir todo esto en qué tendremos en junio de 2016, para entendernos? En junio del 2016. Pues... Ojo, con la bendición de Dios, o sea que... Y la ayuda de San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles. O sea que supongamos que vaya bien. Bueno, la verdad es que esta pregunta igual la debería dejar a mañana viene la presidenta del ICAC. Bueno, mañana se lo preguntaremos a Ana María. Vale. Mañana se la de Ana María. Vale, muy bien. Se lo anticiparé de todas formas. No. Suerte y cuenta con nosotros. Yo creo que ya, evidentemente, yo llevo ya muchos años en el ICAC, no como su director, como su director creo que llevo 3 años, y no prefiero contar lo que llevo en el ICAC porque me hace más mayor. Pero creo que siempre ha habido una cierta disponibilidad por parte de la Casa, y también con esta presidenta, y los anteriores también, o la anterior por lo menos, a debatir y a hablar todos los temas que pudieran ser de interés para el sector. Que a veces el resultado no ha sido del todo acertado o del todo conforme para el sector, es lógico. Nosotros somos los reguladores, supervisores, vosotros sois los supervisados. Y eso hay en algún momento en que la música no es la misma. Pero siempre ha habido una cierta disponibilidad para sentarnos, ¿no? No, pero que yo le quiero avanzar esto. O sea, que yo no soy el que dije ni divulgué, fue el ministro el que evidentemente dio la prioridad a este texto y bueno, pues en esa línea hay que trabajar. Hay que remangarse y la idea es contar con el criterio de todos en la medida que pueda ser. Por suerte tenemos un equipo en la ICAC bastante voluntarioso y la colaboración de las corporaciones que siempre es bastante útil, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo deseable hubiera sido otra cosa, pero no es así y hay que ajustarse al guión. Y el guión es este. Micrófono abierto. Aquí hay que tener cuidado con los micrófonos. Bien, yo creo que he respondido a algunas de las preguntas, cosa que al principio he dicho que no respondería porque no tenía aún decisiones tomadas, ¿no? Pero pues como ha dicho Enrique, quizá mañana cuando venga la presidenta se lo preguntamos a ella también, ¿no? A ver qué opina. No sé si hay alguna pregunta más, pero estamos muy pasados de tiempo. De todas maneras, finalizamos aquí. Agradecer sobre todo la presencia y la ponencia de tanto Enrique como Estefan, porque esto nos ha abierto mucho la discusión, los comentarios sobre el futuro de la profesión. Así que muchas gracias a todos y gracias a ellos en persona.